Hola Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hola a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Juan José López Rogel, soy investigador del Centro para la Defensa del Consumidor y en esta ocasión vamos a compartir los hallazgos de nuestro estudio de desigualdades socioeconómicas existentes en la focalización de los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas propano, agua potable y saneamiento y transporte público en El Salvador. Qué gusto estar aquí contigo, Juan José, compartiendo un estudio importante con los amigos, las amigas que nos estarán viendo a través de este podcast. Yo soy Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y yo creo que este es un tema, Juan José, importante, de mucha relevancia, porque tú como investigador principal de este estudio sabes perfectamente bien que los subsidios son una contribución, una ayuda para la población que no tiene los recursos necesarios, suficientes para pagar el agua, la energía eléctrica, inclusive el transporte a través del costo del diésel o del combustible o el mismo gas propano. Entonces, tú que hiciste este estudio, ¿qué es lo que tú encuentras? ¿Cómo encuentras tú la situación de la aplicación de los subsidios en El Salvador? ¿Qué es lo que logras identificar que sea relevante, importante para el conocimiento de las amigas y de los amigos que nos están viendo? Claro que sí, Danilo. Creo que es importante situarnos, ¿verdad? Y definir un poco para saber de qué vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que entendemos por subsidios, ¿no? Y en general estos son apoyos del Estado para que las personas paguen menos por servicios básicos, justamente como el agua, la electricidad, el transporte público y el gas propano, ¿no? Y en ese sentido, pues las familias son las principales beneficiarias de este tipo de medidas, ¿no? Entonces, lo que nosotros realizamos en el estudio fue pues justamente un análisis histórico de cómo había sido o cómo ha sido la evolución de los subsidios, pero sobre todo cómo es la situación actual, ¿no? Y lo que pudimos identificar es que hay desafíos importantes justamente en cómo se están aplicando los subsidios. Identificamos que de estos 4 subsidios, el subsidio al agua es el que tiene un mayor grado de eficiencia. Esto porque los resultados de desempeño que ha tenido el subsidio al agua es bastante cercano a, por ejemplo, el subsidio a la electricidad. Ese es uno de los primeros hallazgos. El subsidio a la electricidad y el subsidio al agua son los que tienen el mejor desempeño en nuestro país. ¿A qué se refiere en eso que tú explicas, Juan José, cuando dices a un mejor desempeño? Lo que nosotros hicimos en nuestro estudio es que determinamos ciertos criterios de comparación entre los subsidios, a cuántas personas son beneficiarias justamente de cada uno de estos subsidios. Un poco también identificamos el grado de igualdad o desigualdad que las personas salvadoreñas reciben de estos subsidios de acuerdo con su nivel de ingreso. Y también pudimos identificar otros elementos de comparación como el nivel de pobreza y el nivel de desigualdad en general que se tiene en nuestro país para poder determinar los resultados, digamos, como indicadores de resultados que han tenido los subsidios entre el 2019 y el 2023. Entonces, con estos indicadores determinamos cuál era ese desempeño, ¿ya? Digamos un poco así como pusimos un examen para los subsidios. Sí. Y estos exámenes tenían ciertas preguntas, ciertos criterios y pudimos poner como un ranking o notas, digamos, de cuál era el orden de los subsidios. Y entonces llegamos a que el subsidio que tiene el mejor desempeño en El Salvador fue el de electricidad, seguido del subsidio al agua, en tercer lugar el subsidio al transporte público y en último el subsidio al gas propano. ¿Ese desempeño implicaría un mejor impacto en beneficio de la población cuando tú mencionas, incluyendo el tema de la desigualdad? Exacto.
Lo que estamos justamente identificando acá es, con estos criterios, ¿da? El alcance que tienen los subsidios, medidos justamente en las personas beneficiarias de ¿da? Y cómo están impactando la situación socioeconómica del país en general. Y entonces, a partir de esto, justamente decimos que son mejores comparados entre sí mismos, ¿da? Y de esta forma, luego lo comparamos con el gasto público que se está realizando en cada uno de estos subsidios, y esto nos da un segundo resultado importante, que es lo que entendemos como eficiencia de cada uno de estos subsidios. Es decir, ya pudimos medir cómo era su desempeño, cómo son sus resultados, y luego de esto dijimos, bueno, ¿cuánto se está gastando en cada uno de estos? Y así podemos decir qué tan eficientes son, ¿verdad? Sí. Y aquí resulta que el subsidio al agua es el más eficiente. ¿Por qué? Porque su desempeño es muy parecido al de la electricidad, por ejemplo, pero el gasto público que se está realizando en agua es muchísimo menor al gasto que se realiza en los otros 3 subsidios. Entonces, digamos que están teniendo unos resultados muy parecidos al resto, pero usando mucho menos recursos. Y eso justamente refleja una mejor eficiencia. Pero, y a pesar de la eficiencia que eso significa, porque yo entiendo, Juan José, que según de acuerdo a los reportes estadísticos, los boletines que genera ANDA, la autónoma, estamos hablando que prácticamente 4 millones, arriba de 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas están recibiendo este subsidio. Entonces, aunque puede ser menor el costo para los fondos del Estado, sin embargo, ¿no te parece a ti, como muchísima gente metida en el tema recibiendo el subsidio al agua? Porque yo lo que me imagino es que hay población que tal vez no la necesita, y que sí hay población que la necesita, pero que tampoco esté recibiendo subsidio. No sé qué hallazgos encontraste tú en el estudio en ese sentido. Sí, justamente este resultado de haber identificado esta eficiencia del subsidio al agua nos hizo preguntarnos eso, ¿no? O sea, ¿qué características tiene este subsidio? ¿Cómo se está aplicando para justamente tener esto? Y es el hecho de que se aplica directamente de acuerdo con el nivel de consumo de metros cúbicos de agua que se tiene de cada uno de los hogares y o personas que tienen conexión a ANDA, justamente, es a partir de esto que se tienen criterios de cómo aplicar el subsidio, ¿no? Ahora, aquí identificamos justamente 2 cosas. La primera está relacionada con lo que está diciendo, de que hay personas que están recibiendo este subsidio que quizás tienen recursos suficientes para poder pagar un poco más, ¿verdad? Y aquí de lo que estamos hablando es de lo que se conoce como focalización de los subsidios, ¿verdad? Sabemos que los recursos en general son limitados, ¿verdad? Sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, en ese sentido, el uso de los recursos tiene que ser de la mejor manera posible, ¿verdad? Y entonces, el poder determinar criterios en donde se determine justamente cuáles son las personas que más lo necesiten sería un paso adicional para volverlo todavía más eficiente. ¿Verdad? Y que los desafíos que se tienen en la aplicación de los subsidios, específicamente del agua, fueran todavía menores, ¿verdad? Entonces, eso sería un caso. Y la segunda, perdón, antes de dar la palabra de nuevo, es que también identificamos que aquí el principal desafío de la aplicación del subsidio al agua es las personas que no tienen la capacidad de conectarse a la red de ANDA. Y aquí sí identificamos que hay un desafío de exclusión de las personas que no pueden justamente costearse o que están muy alejados, por ejemplo, de una red de ANDA. Y estas personas están siendo justamente excluidas de este subsidio. Sí. Y algo similar pasará, me pregunto, en el tema del subsidio a la energía eléctrica. Yo entiendo que el subsidio en energía eléctrica es hasta 105 kilovatios hora, según lo que está establecido en los nuevos decretos que emitió la Asamblea Legislativa. Pero yo, por ejemplo, tengo la duda
si este subsidio está llegando en realidad a quienes más lo necesitan. De hecho, tengo entendido que El Salvador es uno de los países que comparado con América Latina, que tiene un gran acceso a la energía eléctrica. Pero también entiendo que hay familias u hogares que no están siendo beneficiadas en ese acceso. Por ponerte un ejemplo, entiendo que hay un buen porcentaje de población que accede a la energía eléctrica, pero es a través del vecino, aunque los números oficiales o los registros muestran que está una familia conectada, pero a la par de esa familia conectada con ese contador, hay muchísimas otras familias que también están conectadas. Entonces, ¿cómo analizas tú ese tema del subsidio con esas familias que inclusive no están conectadas por contador porque en efecto no pueden ni tan siquiera pagar la conexión a la energía eléctrica? Exacto, eso creo que es uno de los puntos más importantes que hemos podido identificar, porque de hecho además, como parte de nuestro proceso de investigación, tuvimos una jornada de socialización con una población, con una comunidad en WhatsApp, y justamente nos compartían eso, ¿verdad? Que hay situaciones en la electricidad, pero también en el agua, hay que decirlo, en donde las personas, por ya sea falta de recursos para poder costearse la infraestructura para conectarse a la electricidad o al agua, o también porque las mismas empresas de electricidad y agua no pueden llegar a estas comunidades, ¿verdad? Porque están lejanas, porque tienen situaciones de dificultad, ¿verdad? Ya sea justamente por ambos lados, porque las personas no tienen los recursos suficientes para poder costearse esto o porque las instituciones no tienen la capacidad para llegar. Esos son justamente parte de los desafíos que hemos identificado a la hora de justamente aplicar esto. Y las personas buscan una solución, como justamente la que dice, ¿verdad? Que se conectan a otra casa que sí lo tiene. Y entonces estas personas no están siendo beneficiarias, no están recibiendo estos subsidios, ¿verdad? Y aquí pues hay justamente una brecha de oportunidad que justamente tiene que ser atendida, que las instituciones tienen que identificar, ¿verdad?, a estas personas y justamente buscar soluciones. Solo con las personas en WhatsApp, por ejemplo, nos decían, ¿verdad? Muchas de nosotras no estamos siendo justamente beneficiarias de estos subsidios porque no hay una alternativa. O estamos conectadas y conectados a las redes oficiales o no recibimos. No hay justamente una segunda opción o una alternativa para que estas personas, que si bien es cierto, están justamente usando estos servicios, no están siendo beneficiarios de estos subsidios. ¿Y esto qué implica? Que están pagando una tarifa mayor, ¿verdad? Y muy probablemente estas familias también tengan carencias económicas y de ingreso, ¿verdad? Sí. Son personas justamente que viven en el área rural o que tienen una situación de pocos ingresos, que ya los ponen en una desventaja y ahora también están ante otra desventaja, que es que no reciben subsidio. O sea que se necesitaría una focalización prácticamente mejor aplicada en el tema del subsidio a la energía eléctrica. Sobre todo, no sé si el estudio, Juan José, identifica qué alternativas encontrar precisamente a esas personas que no tienen acceso físico a la energía. Digo acceso físico registrado, ¿verdad? Porque no están registrados, sino que están conectados a través del vecino. Que ojo, que eso es un peligro. Hay que decirlo con nombre y apellido, es un gran peligro porque disminuye el tema de la calidad de la energía eléctrica en las conexiones a los aparatos eléctricos. Entonces, ahí hay algo oscuro, digamos, de un buen porcentaje de personas que no están accediendo a la energía vía registro de contadores, sino, como decía, a través de un contador, de un hogar, de una familia que se están conectando. Entonces, no sé si ustedes identificaron como propuestas en esa vía. Sí, de hecho, como parte de esta consulta que tuvimos con esta comunidad en WhatsApp, nos decían que las comunidades mismas han buscado alternativas, ¿verdad? Como por ejemplo proyectos de energía solar o proyectos de energía comunitaria.
Y este tipo de iniciativas no tienen acceso al subsidio porque justamente no cumplen con los requisitos administrativos de las instituciones que regulan justamente las tarifas de energía eléctrica. Entonces, esto es un ejemplo justamente en donde si se tuviese un acercamiento a las comunidades, ¿verdad? O en general a las personas que no están recibiendo energía eléctrica por la institución oficial, ¿verdad? Que justamente pudiera buscarse una alternativa en donde, por ejemplo, una que justamente surgía en la consulta era que la parte del subsidio fuera aplicada para las personas que decidan instalar un panel solar, por ejemplo, ¿verdad? O que justamente se buscase soluciones con las comunidades, con las ADESCOs, de decir, bueno, esta es nuestra situación, estas son nuestras condiciones de infraestructura eléctrica, ¿verdad? Y justamente buscar si se puede tener un apoyo estatal a la hora de instalar infraestructura oficial, de tal manera de que ya estas personas pudieran ser beneficiarias del subsidio, o pues justamente buscar una alternativa que se adecue a las condiciones de estas personas. ¿Y tú crees que en esta aplicación de estos subsidios, me refiero a agua, me refiero a electricidad, aflora la desigualdad social? Porque yo me imagino que cuando hablamos de desigualdad, pues tal vez habrán algunas familias o un hogar que vive en determinadas zonas, digamos de acá de San Salvador, y vive en una zona selectiva del país, a lo mejor es una pareja de recién casados y tiene los recursos económicos, pero allá vemos fuera de San Salvador, sobre todo en el área rural, personas que están pues no una pareja, sino que un grupo familiar importante. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta desigualdad en esta aplicación de los subsidios, José? Yo creo que hay que también entender que los indicadores principales, ¿verdad?, que se manejan actualmente a la hora de determinar quién tiene acceso, quién no tiene acceso a los subsidios, si bien es cierto, son pertinentes. Son pertinentes porque se basan en el consumo que se tiene de electricidad, de agua, para decir quién tiene acceso y quién no, lo cual también es válido, por ejemplo, para el subsidio al gas propano, ¿verdad?, que depende de cuánta electricidad esté consumiendo un hogar. Esto determina si puede tener acceso o no a este subsidio, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, sí consideramos que son criterios que son unidimensionales, ¿verdad? Solamente están determinando si se accede o no por el consumo que se tiene, ¿verdad? Y esto deja de lado otras condiciones sociales que también afectan a las personas. Y aquí es justamente donde surge este debate de la desigualdad, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, por ejemplo, instituciones como las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que viene hablando de la desigualdad multidimensional, por ejemplo, ¿verdad? O más recientemente de la resiliencia, ¿verdad?, que son conceptos justamente que intentan tomar varios aspectos de la realidad que afectan a las personas, en donde, por ejemplo, está considerado dentro de la ley, por ejemplo, hogares que tienen emprendimientos, ¿verdad?, que por ejemplo pupuserías o tortillerías y esto, que no siempre entran dentro de los criterios, porque los criterios son bastante determinados, ¿verdad? Y si no se cumple una u otra condición, esto justamente se queda de lado. Entonces, creemos que parte de estos desafíos, ¿verdad?, justamente pasa porque no se ha tenido una revisión de estos criterios para determinar. Sí. Si se tuviese una revisión tomando en cuenta estas desigualdades, por ejemplo, entonces podríamos, ¿verdad?, tener un mejor impacto. Exacto, un mejor impacto y, por ejemplo, también buscar el que haya una revisión de todas las personas que están siendo beneficiarias, sobre todo de personas que tienen más recursos. Sí. ¿No? Y en el caso del subsidio del transporte, que es otro de los subsidios analizados, creo que hemos hablado un poco del agua, de la energía, del gas, ahora el transporte. Yo entiendo que hay como 900,000 personas, un poquito arriba de 900,000 personas
que son beneficiadas, digamos, con ese transporte. Tú decías al inicio que el subsidio al agua y el subsidio a la energía eléctrica son de los más eficientes y parece que tuvieron un mejor desempeño. Yo te consulto, ¿por qué en el estudio se llega a esa conclusión y entonces comprendería que tanto el tema del gas y el tema del transporte como subsidio en sí, pues no son ni tan eficientes ni tienen un buen desempeño? ¿Por qué sería eso, Juan José? Bueno, hay que también explicar que la forma en que se aplica el subsidio al transporte es muy diferente al resto, porque el subsidio al transporte es el único subsidio de los 4 que estudiamos que no va directamente a la persona consumidora, porque el subsidio al transporte va a los dueños, a los transportistas, sí. Exactamente, ¿verdad? Se les paga $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Si bien es cierto, la población salvadoreña sí paga una tarifa menor, ¿verdad?, a la que el mercado estaría dictando si no se aplicase este subsidio, esto también genera ciertos desafíos a la hora de estudiar justamente cómo se aplica, ¿verdad? Alternativas justamente que se consideran y que también les preguntamos a estas personas en WhatsApp era de que esta aplicación del subsidio no se ha transformado, ¿verdad?, en una mejora en el servicio en sí, en la calidad de las unidades, por ejemplo, ¿verdad?, en la hora o digamos, sí, la hora a la que salen los buses, la continuidad a la que salen los buses, e inclusive en algunos casos se nos decía de que no se respetan las tarifas en algunos de los tramos que se dan. Entonces, queda muy a criterio de los empresarios de transporte justamente cómo estos recursos se utilizan, y las personas consumidoras, que son las principales beneficiarias de los subsidios en general, tienen poco o nada que decir en cómo se mejora este servicio para sus propios beneficios, ¿verdad? Yo creo que son muy importantes todos estos temas que has mencionado, porque has dado los datos, Juan José. Yo creo que tiene que ver con el tema de eso, de la desigualdad, de los problemas que tienen los usuarios, inclusive de que se está dando un subsidio al transporte, pero los usuarios, digamos, que se quedan sin beneficio, que es un subsidio directamente hacia los transportistas. En el tema del agua potable, pues la mayoría de una gran cantidad de personas que está recibiendo el subsidio y a lo mejor no lo necesita. Igual lo estamos viendo con el gas licuado propano, el GLP, que tampoco lo necesita porque está ligado al tema del consumo de la energía eléctrica. Esto es importante dejárselo claro a las amigas, a los amigos que nos están viendo, de que este subsidio funciona sobre la base del consumo de los kilovatios hora. Entonces es como el ejemplo de la pareja que puse, de que digamos que una pareja que vive en una residencial de San Salvador consume menos energía, pero está recibiendo subsidio, doble subsidio además, pudiera ser que se esté dando esa situación. A modo de ir cerrando, de conclusión, ¿cuáles serían como las principales recomendaciones que el estudio plantea precisamente a partir de estos subsidios? Sí, al final lo que estamos planteando es un rediseño, ¿verdad?, de estos subsidios, ¿verdad?, en el sentido de hacerlos más sostenibles y más equitativos para la población salvadoreña, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que un subsidio justamente debe ser focalizado, y que este esfuerzo de focalización, como bien hemos venido diciendo, pues llegue a las personas que más lo necesitan, ¿verdad?, con criterios reales de la población salvadoreña, ¿verdad? Y esto en general debería de ayudar a mejorar el acceso real que la población salvadoreña tiene a estos servicios, ¿verdad? Es decir, que no solo sea una reducción del precio, sino que además
al aplicar los subsidios, garantice que se va a mejorar la calidad, la cobertura y la seguridad. Entonces, concretamente, lo que estamos proponiendo es, en energía eléctrica, ¿verdad? Dado que el subsidio actual cubre consumos de hasta 105 kilowatts, como hemos dicho, ¿verdad? Pero hay una exclusión del 50% de los hogares, ¿verdad? Que cumplen con estos criterios, ¿verdad? Y esto es por barreras administrativas, ¿verdad? Entonces lo que proponemos es rediseñar el subsidio para que esté basado en condiciones socioeconómicas, como decíamos anteriormente, ¿verdad? No solo en el nivel de consumo eléctrico que se tenga. En transporte proponemos, ¿verdad?, que migrar hacia un subsidio directo hacia el usuario, ¿verdad? Y con especial énfasis para tarifas especiales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto pues no es así en nuestro país actualmente. Y por último, en cuanto al gas propano, que es el que presentó menores niveles de desempeño y eficiencia, lo que proponemos es que, o lo que identificamos es que el subsidio beneficia a hogares con medidor eléctrico registrado, lo cual excluye a familias en situación informal o con conexiones compartidas, ¿verdad? Por lo que usar una base de datos sociales, como por ejemplo el registro único de beneficiarios o encuestas de hogares, para identificar quiénes deberían de ser las personas beneficiarias reales, ¿verdad?, independientemente de cuál sea su nivel de consumo. Pues mira que yo creo que brinda mucha información estos estudios. Este estudio que tú has realizado creo que es muy importante, de mucha relevancia, le aporta al tema de políticas públicas del país, porque da datos, da información, pero da propuestas. Que yo creo que eso es como lo fundamental. Pues bien, amigos, amigas, hemos llegado al fin de este podcast. Quiero decir que este podcast ha sido financiado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Tanto el estudio que Juan José tuvo a cargo, así como la realización de este podcast. Si ustedes quieren ver este podcast, pero también quieren descargar el estudio, lo pueden hacer en el Observatorio de Política Fiscal SV y también en nuestras redes sociales. Ahí están las redes sociales del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Muchísimas gracias por este espacio, por habernos permitido ponernos atención y haber llegado a esa intimidad de lo que tiene usted en su hogar y también como persona que está tratando de entender, de comprender mejor este tipo de propuestas y de estudios que hacemos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Danilo, y gracias a todos y todas.